Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Este es el segundo capítulo de Ekbalo Podcast y realmente este capítulo trae para mí mucha expectativa, mucha emoción. Estoy con un amigo que para mí es un honor tenerle junto aquí en este podcast. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo estás? Chelo, qué gusto estar en este tiempo, en este espacio. El privilegio es mío, sé que el Señor nos va a hablar grandemente en este tiempo. Y prepara tu corazón porque el Señor está contigo hablándote. Sabes, Andy, y para todos los que nos están viendo y escuchando, este es un tema bastante controversial, pero al mismo tiempo que bastante llena de mucha emoción para todos los que alguna vez empezaron a servir en la iglesia. Yo creo que les interesa mucho, así que les pido que puedan compartir este podcast porque sé que lo que vamos a hablar hoy a más de uno le va a interesar. Pero antes de entrar al tema, antes de ir a lo profundo, Andy, quiero hacerte unas preguntas interesantes antes de ir a lo interesante. A ver, ¿estás listo? Ok. Vamos a empezar desde la más fácil a la más complicada. ¿Ya? Necesito que prestes mucha atención a cada pregunta. Y si no respondes al menos 2 de las 3, vamos a ver qué hacemos contigo. En disciplina. En disciplina. Perfecto. Primera pregunta. ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? Depende si en algún momento se fue por ahí en algún lago y tuvo porque no metió Moisés, pues no hay. Ya, muy bien. Primera pregunta acertada. Un punto a tu favor. Segunda pregunta. ¿De qué color era el guiso que comió Esaú? ¿El guiso que comió Esaú en una buena parrillada? No. Ok. El guiso que comió ¿Qué Esaú. color era? Oh. Y está justamente en un versículo. Si no estoy mal, pero no te puedo dar la referencia ahorita, pero si no estoy mal, me parece que fue rojo. Exacto. Esaú dijo, pásame ese guiso de color rojo. ¿Ves que estaba fácil? Sí, claro. La última pregunta. ¿Qué es lo único que Dios no conoce? Otro como yo, no. ¿Qué no conoce? Dios. ¿Qué es lo único que Dios no conoce? Es una muy buena pregunta, porque Dios todo lo sabe, pero si estoy pensando bien, igual no te puedo dar referencia, tal vez tú me lo vas a dar, otro como él. Dios no conoce otro Dios como Él. En Isaías 45:5 dice, ¿que acaso han conocido otro Dios como yo? Dios no conoce otro Dios como Él. ¿De qué color era ¿de qué color era el guiso que comió Saúl? Está en Génesis 25, versículo 30. Y obviamente no fue Moisés, sino Noé el que metió los animales en el arca. Fáciles. Hay más preguntas, David, porque ya estoy sudando. No. Preguntas fáciles y sencillas. Pero antes de continuar, quisiera preguntarte, o quisiera que tú les digas a quienes nos están viendo, ¿quién es Andrés Ordóñez? Wow, es una pregunta muy interesante. Muchas veces lo he pensado y cada vez que me suelen preguntar esto, es difícil responder. Es muy difícil responder para mí porque puedo yo mismo caracterizarme de alguna manera y le he preguntado incluso a mi esposa, le he dicho, ¿quién es Andrés Ordóñez? Y creo que hay algo que nos identifica a nosotros. Y te puedo decir muy resumidamente, Andrés Ordóñez es un hijo de Dios y es un siervo de Dios. En todo lo que implica, en todo lo que conlleva ser un siervo de Dios. Al entregar mi vida por completo a su servicio, al demostrar que el Señor es mi Dios y mi Salvador, creo que me identifica eso, que soy un hijo. Soy un hijo de Dios y soy un siervo para todo lo que Él tenga para mi vida. ¿Sabes que quiero hacerte otra pregunta pequeña? ¿Desde cuánto tiempo conoces a Dios? Yo conozco, prácticamente nací en un hogar cristiano, pero obviamente tuve mi vida, mi recorrido, mis experiencias
Y yo decidí entregarme por completo a Dios, a su servicio, ya con todo lo que implica carta cabal, más o menos a los 14, 13 años. 13 años. Ahora tengo 33, entonces voy más o menos, ahí saquen las cuentas, más o menos 20 años de servirle y de entregarme por completo, pero siempre tuve valores en mi casa a través de mi mamá. ¿Y hace cuánto tiempo estás sirviendo activamente en una iglesia? Desde los 15 años. Desde los 15 años estoy ya activo, empecé en el Ministerio de Alabanza. Ahí fue donde fue interesante porque yo entré al equipo de alabanza, creo que como muchos, a aprender un instrumento porque quería hacer mi banda, quería dar giras por todo el mundo, pero el Señor me atrajo en ese tiempo. El Señor me atrajo y desde ahí no quiero soltarme de Él, no quiero alejarme de Él, quiero rendirme a Él. Me enamoré de Dios en el equipo de alabanza. He recorrido varios años, pero sigo aún más enamorado. Oye, escuchándote hablar, quisiera preguntarte algo. Me nació una inquietud en este momento y tal vez ese es tiempo de coger un impulso correcto para crecer en nuestras vidas y alcanzar la verdad. Y eso es lo que significa ekbalo, impulso, el impulso correcto. Literalmente ekbalo significa impulsar con fuerza, mucha fuerza. Y sabes, escuchándote hablar, quería preguntarte algo. ¿Primero me enamoro de Dios para servirle o primero le sirvo y en el camino me enamoro de Dios? ¿Qué opinas tú? Yo creo que el amor nace en un momento dado en el cual cambia tu enfoque, cambia todo lo que tú has venido acarreando en tu vida. Yo me enamoré de Dios. Obviamente mi motivación fue otra en un inicio para poder servirle, pero en el camino yo me enamoré de Dios y desde ahí yo decidí servirle, porque es necesario que mi vida se entregue por completo. Dios no es un Dios de medias tintas. Dios no es un Dios de que solo te voy a servir en un domingo o solo te voy a servir en una reunión especial. Hay que servir a Dios todo el tiempo y para eso necesitas estar apasionado, estar enamorado. Dios no es un Dios de que solo te voy a servir en un domingo o solo te voy a servir en una reunión especial. Hay que servir a Dios todo el tiempo y para eso necesitas estar apasionado, estar enamorado. Yo te puedo decir, yo me enamoré de Dios y por eso he decidido servirle y entregarme por completo a Dios. ¿Y sabes por qué te pregunto esto? Porque muchos tal vez podemos pensar que necesito perfección para seguir a Jesús. Necesito conocimiento para seguir o servirle a Jesús. Necesito preparación, cosa que no está mal. Pero muchas veces Dios prepara todo para que te enamores de Él, para darse a conocer a tu vida. Y llega un punto en el que, así como Jesús lo dio todo, tú dices, quiero darlo todo por Él. Y eso nos lleva a la conclusión de que cada uno tiene su historia diferente. Cada uno experimentamos principios generales que están en la Biblia, pero tenemos una historia diferente. A lo que quiero hacerte la primera pregunta contundente de este podcast, o la primera pregunta candente de este podcast. ¿Andrés Ordóñez ha estado en disciplina? Por favor, esto va a ser editado. Sabes que sí he estado en varios momentos en disciplina. Sí ha sido tiempos en los cuales ha sido muy difícil, ha sido muy duro. Ha sido tiempos de fuego, literalmente. Pero sí he estado varias veces en disciplina. Y hablamos de la disciplina no como el hábito para generar un compromiso, sino de la disciplina que dice la Biblia que es una reprensión que viene de parte de Dios. La Biblia dice que el objetivo de la disciplina es llevarnos a justicia y a paz, o llevarnos a una mejor temporada. Pero el hecho es que quiero leerte este versículo, Andrés. Dice Proverbios 3:11, querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprendan, o no te enojes cuando te disciplinen. Andrés Ordóñez ha sido disciplinado, ¿se ha enojado cuando pasó eso? Hay que ser objetivos porque sabemos que este es un tema muy controversial dentro del cristianismo. Es un tema que realmente algunos pueden estar de acuerdo, como otros no pueden estar de acuerdo, pero debemos fundamentarnos en la palabra de Dios. Acabas de leer un texto de Proverbios 3, acabas de dar en el clavo y en el punto, que la disciplina que nosotros la vivimos viene de parte de Dios. Y cuando el Señor te disciplina muchas veces no es fácil. Yo te puedo decir que cuando me dijeron, en aquel entonces me dijeron, bueno, vas a entrar un tiempo de restauración porque eso lleva mucho la disciplina. Fue un tiempo no agradable para mi vida y por supuesto pasan muchos pensamientos.
Por supuesto es difícil entender que estás en un tiempo de disciplina y asimilar eso lleva tiempo, pero en un inicio, por supuesto que hay un sentimiento en el cual tu alma quiere aflorar, pero tu espíritu dice yo me estoy fortaleciendo. Entonces, aceptar eso es como empezar el proceso de madurez, pero por supuesto que si vienen pensamientos de frustración, de enojo, de iras, de tristeza y tantas cosas. Oye, pero ¿sabes qué? Empecemos a definir qué es disciplina. ¿Qué crees que es disciplina para ti? Hay dos tipos de disciplina. La primera ya la nombraste tú, que son hábitos que para llegar a un fin. Pero hablando del punto de vista desde disciplina, yo lo puedo decir que es un comportamiento, un conjunto de reglas o comportamientos para mantener un orden, para mantener principios claros, para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La disciplina del Señor no es solamente como dice, y ya lo vamos a ver en Hebreos 12, que el Señor al que ama corrige y disciplina. Al que ama castiga, dice la palabra de Dios textualmente. Pero no es con el fin de hacerte a un lado, de rechazarte, de decir, bueno, yo no le puedo ver al Señor y no puedo imaginarme a Dios diciendo, tú pecaste, te hago a un lado y te desecho de mi presencia. No puedo hacer eso. La disciplina del Señor desde el punto de vista y dando una terminología a esto es mantener el orden para un fin, y el fin es ver la gloria de Dios. El fin de la disciplina, lo dice Hebreos 12, es la santidad. El fin de la disciplina, lo dice Hebreos 12, es la santidad. Entonces, para mí disciplina es el proceso para llegar a la santidad y mantener un orden que es en el reino de los cielos. Amén. ¿Tú crees que se ha desvirtuado el concepto correcto de disciplina? Ya sea culturalmente, ya sea por los años, ya sea por la mala interpretación tal vez bíblica, se ha desvirtuado el acto y el concepto de disciplina en las iglesias. Puede ser que sí. No existe iglesia perfecta. Y eso es una realidad. Todos estamos en el proceso del crecimiento, de la madurez. Todos estamos aprendiendo nuevas formas. Es increíble cómo Mateo habla de la disciplina, y el mismo Jesucristo en Mateo 18 habla de cómo debe ser corregido una persona. Y dentro de esos pasos o de lo que debemos hacer como iglesia, muchas veces nosotros podemos caer en el legalismo. Y eso debemos tener mucho cuidado, porque Jesucristo vino a romper el legalismo, vino a demostrar el amor del Padre, vino a demostrar cómo es el carácter mismo de Cristo. Es un versículo muy interesante, que en toda la plenitud de Jesús, Él vino a demostrar el carácter de Dios. Entonces, yo creo que sí se puede desvirtuar, y muchas veces nosotros como iglesia debemos tener mucho cuidado con eso. Porque una persona puede entrar en disciplina y puede sentirse rechazada, como puede entrar en el gozo del Señor y empezar a recibir una restauración eficaz. Entonces, ya depende de nosotros, pero sí se puede desvirtuar, por supuesto que sí. Hay muchas personas que se resienten y se van. Unas personas que no tienen la capacidad y un carácter determinado para aceptar una disciplina. Pero ya depende de nosotros como congregación cómo estamos haciendo y cómo estamos llevando. ¿Estás de acuerdo que sin dolor no hay crecimiento? Sí, estoy de acuerdo. Y lo dice la Biblia. ¿Crees que la disciplina es parte de un crecimiento? ¿Es que es necesario? Sí, pues por supuesto que sí. Partiendo de que ninguno de nosotros somos perfectos. Partiendo de que corremos hacia la carrera, como decía Pablo, hacia ese premio, hacia ese supremo llamamiento. Y cuando tú corres una carrera, no es que lo vas a hacer de la mejor manera. Muchas veces tienes que tropezar, muchas veces tienes que caer, muchas veces tienes que levantarte, muchas veces tienes que decir, Señor, ya no puedo más, ya no avanzo. Vienen las fuerzas del cielo, pero el sufrimiento muchas veces, y como dice Hebreos 12, es necesario que pasen un tiempo de sufrimiento. Hay una versión que está directamente traducido en Hebreos 12:5, me parece que está, dice, el Señor azota al que ama. Y es un versículo muy controversial, te lo puedo decir, porque el hablar de este término es decir que te va a doler. Que el Señor muchas veces, si nos dice solo, ¿sabes qué, Chelo? Deja la forma en que estás viviendo. O me dice a mí, ¿sabes qué, Andrés? Estás viviendo en pecado. Y te dice, tranquilo, vamos adelante. ¿Tú crees que va a tener el mismo efecto que te diga, te va a doler, pero es por tu bien? Y vas a valorar aún más la santidad. El dolor muchas veces nos hace valorar más. Si yo quiero tener algo en mi vida y tengo que
dar con todo y tengo que hacerle y darle toda mi vida. Y en ese tiempo yo voy a valorar más. El dolor te hace valorar la santidad de Dios. ¿Sabes qué? Quiero leer este versículo. No sé si es el mismo que tú te hacías referencia hace un poco. Y dice, no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele. Pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe de ser. Hebreos 12:11. ¿Sabes qué? La pregunta aquí, si la disciplina nos lleva a un crecimiento y como dice Hebreos, empezamos a vivir como debe de ser y nos llenamos de paz y da buenos resultados. La pregunta aquí sería, ¿cuándo empieza y cuándo termina la disciplina? ¿Qué crees? Yo creo que la disciplina va a terminar cuando des frutos de arrepentimiento. La Biblia solo habla de eso. No te puedo decir que una persona va a entrar en un tiempo de disciplina, en un tiempo de restauración. Y muchas veces se ponen esquemas de que de aquí a 2 años vas a poder volver a hacer tus actividades eclesiales, que es importante mencionar eso. Pero el Señor habla de una realidad que demuestra el fruto del arrepentimiento. ¿Y cómo demuestras ese fruto? Carácter, por supuesto, moviéndote, que des señales de que hay autoridades en las iglesias que van a saber y a recibir la revelación de parte de Dios, que ya es el tiempo de que ya terminó tu restauración. Pero si demuestras ese fruto de arrepentimiento, como decía hace un momento en Proverbios, la ira muchas veces es una demostración de que no diste un fruto. El enojo, el hablar de más, el chisme, es que no estoy de acuerdo con lo que están diciendo mis autoridades. Es que eso no demuestra, eso no es un fruto espiritual. Verás, yo quiero decirte algo. Pueden presentarse 3 escenarios. ¿Cuándo inicia la disciplina? Tal vez cuando hice algo incorrecto, cuando ofendí, o tal vez cuando me equivoqué o cuando pequé. Podemos decirlo así, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Inicia la disciplina, pero pueden presentarse 3 escenarios completamente diferentes. El primero es que el enojo y el dolor hicieron que cierre mis ojos hacia lo que está pasando y me proyecto al resentimiento. Y digo, no me comprendieron, no quieren ayudarme, no pueden ayudarme y empiezo a aislarme. El segundo escenario puede ser que te aíslan por completo. Te equivocaste, en pocas palabras, fallaste y te queremos lejos. Y obviamente eso provoca soledad, provoca dolor. No es nuestra responsabilidad muchas veces el que nos aíslen, pero sí es nuestra responsabilidad llevar las consecuencias de nuestros errores. Y el otro escenario es que te digan, te equivocaste, fallaste, tropezaste, ok, pero vas a caminar y vas a vivir este proceso de restauración. 3 escenarios completamente diferentes. ¿Con cuál de esos te topaste tú? Yo me topé en algún momento con todos. Ya. Yo creo que en algún momento me topé con los 3 escenarios. Porque, por supuesto que nosotros cuando entramos en este proceso creemos que las autoridades no están en lo correcto. Y creemos que están equivocados y creemos que son muy, muy duros y nos resentimos y hacemos tantas cosas que no nos va a llevar a ningún fin bueno. Y sabes que sí, yo me sentí rechazado muchas veces y aislado, pero no porque las autoridades lo hayan hecho así. Y ya después de pasar este proceso acepté todo lo que llevaba y lo que conllevaba un proceso de restauración. ¿Cómo actúa Satanás en tu vida? ¿Cómo actúa Satanás en mi vida cuando caemos? Es que nos habla a una voz y nos dice, es que tú pecaste y mira lo pecador que eres y mira cómo lo haces y cómo vas a aceptar y cómo vas a ir a la presencia de Dios siendo tan inmerecedor, siendo tan pecador. Y el enemigo lo que hace en nuestras vidas es quitarnos la identidad de reino y de hijos de Dios. Y el enemigo lo que hace en nuestras vidas es quitarnos la identidad de reino y de hijos de Dios. Pero no porque Dios nos lo quita, sino porque las palabras de autocondenación que nosotros tenemos nos hacen sentirnos inmerecedores de ir a la gracia y a la presencia de Dios. Pero lo que hace la restauración y la disciplina es volverte a llevar hacia eso, a tener nuevamente y a crear tu convicción, que tu corazón y tu mente empiecen a crear la convicción de que eres un hijo de Dios y no hay nada que te pueda apartar del amor de Dios. Y al pasar este proceso de disciplina te van a llevar a un mejor fin. ¿Sabes qué podríamos decir?
que la disciplina es esta herramienta que Dios brinda a la iglesia para nuestro crecimiento. Pero así como es una herramienta importante, el enemigo, el diablo, el chanclas, como queramos llamarle, puede tomar la oportunidad para llenar nuestra mente de falsedad. Pero también nuestro propio corazón, nuestros propios pensamientos pueden confundirse en este periodo o en este proceso de disciplina, que al fin y al cabo el objetivo de la disciplina es llevarnos a un lugar mejor, a un lugar de crecimiento. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Y te quiero hacer una pregunta. Aparte de Dios, aparte del Espíritu Santo, ¿quién o qué fue lo que te sostuvo en un periodo de disciplina? Wow, es muy importante reconocer varios aspectos de aquí. La primera persona que me ayudó a mantenerme firme fue mi familia. Las primeras personas fueron mi familia. Muchas veces nosotros creemos que cuando caemos en pecado no podemos sostenernos en ellos. Y te quiero hablar muy claramente y quiero contar un testimonio acerca de esto. Cuando yo estuve en tiempo de disciplina, caí en pecado y estuve en un tiempo de disciplina, lo primero que vino a mi mente fueron pensamientos de suicidio. Fueron pensamientos de que ya no puedo seguir adelante. Imagínate cómo el enemigo, el chanclas, llenó mi mente de cosas que no venían de Dios. Y por supuesto, la muerte no viene de Dios. Y cuando yo estuve en este proceso, yo recuerdo que claramente que estuve a punto de cometer un acto muy impulsivo, pero recibí la voz audible de Dios que me dijo, primero, no lo hagas. No lo hagas. Una de las pocas veces que yo he escuchado tan audiblemente la voz de Dios que me dijo, no lo hagas. Y dentro de ese no lo hagas, yo dije, bueno, tengo que poner a alguien para que me ayude a salir. Y fue mi familia. Y yo me pude desvanecer con ellos y decirles, bueno, necesito ya, por supuesto, ya reconozco todo lo malo que yo hice, pero ahora ayúdenme, por favor, ayúdenme. Y me sostuve con ellos. Otra de las personas con las cuales fue la iglesia. La iglesia me ayudó mucho a salir en esto. Y por supuesto, mis amigos. Mis amigos son las personas que, a pesar de cuando yo estaba ahí llorando y llorando y llorando, me decían, solo llora. Dale, llora. Dale. Y yo te abrazo y vamos a salir adelante. Y así poco a poco salí. Así poco a poco Dios me dio. Pero hay algo muy claro, amigo. Y a todos los que nos están viendo, hay algo muy claro. Es que si tú no estás en la presencia de Dios en los tiempos de disciplina, no vas a salir nunca. El Dios es el único que te restaura. Sabes que inevitablemente me voy a pensar, a imaginar y a recrear en mi mente la parábola del hijo pródigo, cuando el primer hijo recibe su herencia, el segundo recibe su herencia, el uno nunca se apartó de su padre, pero el otro fue y desperdició su vida, su herencia, y pecó, hizo de todo, pero cuando regresó, el padre le abrazó. Y en aquel entonces, cuando deshonrabas a tu familia o despilfarrabas tu herencia a tal punto que hacías quedar mal a tu casa y a tu familia, lo que tenías que hacer es que tenías que regresar y todo el pueblo tenía que esperarte, pero dándote apedreadas, lanzándote piedras. Y la Biblia nos cuenta que el padre no solamente le recibió con los brazos abiertos, sino que le dio un anillo, le dio nuevas vestiduras y le dijo, eres mi hijo amado. Y el primer hijo y el segundo hijo que reclamaron su herencia representan a la iglesia que nunca se fue y la iglesia que tal vez fue y exploró, pero experimentó un proceso de disciplina donde recibió el abrazo del Padre. Y yo quisiera preguntarte, viviste un montón de cosas, ideas suicidas pasaron por tu cabeza, viviste el sustento de tu familia, el soporte de tus amigos, pero sin duda lo que te mantuvo fue la presencia de Dios para salir adelante. La pregunta es, ¿cuándo termina la disciplina? ¿Cómo sé que ya terminó? ¿Cómo sé que ya terminó la disciplina? Es una muy buena pregunta porque habla de una intimidad con Dios. Yo te puedo decir que en los brazos de papá vas a encontrar todas las respuestas. Y obviamente termina la disciplina cuando hablamos hace un momento, cuando empiezas a demostrar los frutos de tu arrepentimiento.
Y el Señor mismo empieza a abrir caminos. Yo creo que la disciplina empieza cuando realmente el Señor empieza a abrir puertas para tu vida. Porque la Biblia es muy clara, y es muy clara cuando dice, y yo te puedo decir que el cristianismo ahora se ha desvirtuado en lo que te voy a decir. No es a medias tintas el cristianismo. El ser un hijo de Dios no es un juego. Es algo que debemos valorarlo y vivir en la santidad de la presencia de Dios. El ser un hijo de Dios no es un juego. Es algo que debemos valorarlo y vivir en la santidad de la presencia de Dios. Vivir en el corazón del amado. Vivir bajo sus principios. Y no solamente vivir un cristianismo light de lo que yo hago a mi manera, porque Dios es un Dios de gracia. La gracia la tenemos y es obra de nuestro Padre, de Jesucristo aquí en la tierra. Sí, pero debemos cambiar nuestro modelo de conducta y vivir. La disciplina termina cuando empiezas a experimentar y a vivir acorde cabalmente los principios de Dios. No solamente a medias tintas. Ahora, tú hablas de frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos de arrepentimiento? ¿Cuáles son aquellos principios o frutos o etapas que yo puedo decir, bien, vale la pena el proceso que estoy pasando? El primer fruto es carácter. Carácter, demostrar un carácter. Que si viene una persona y te dice, ¿sabes qué? O vienes a mí y me dice, Andrés, ¿sabes qué? Veo cómo ha cambiado tu modelo de conducta. Wow. Eso es madurez de carácter. Cuando una persona viene y dice, siento cómo el Señor está obrando a través de ti. Cuando una persona viene y dice, ¿sabes qué? Hay poder en tu vida, hay unción en tu vida, hay tantas cosas. ¿Sabes qué? El llamado es irrevocable. Y eso, amigos, el llamado es irrevocable. Y muchas veces creemos que por nuestros pecados dejamos a un lado y el Señor ya no nos va a volver a usar. Pero el carácter y la madurez de carácter es lo que te vuelve y te reincorpora en la tarea que el Señor te ha dado y te ha encomendado. Ese es un fruto. Y por supuesto, o sea, hablando de todo lo que he vivido en este proceso y en esta dificultad y en este tiempo de dolor, uno de los frutos es búsqueda de la presencia de Dios, aún mucho más que antes, porque te hace dependiente. El dolor te hace dependiente de Dios. Carácter, búsqueda, sensibilidad. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más podríamos decir? Relaciones interpersonales sanas. A eso iba. ¿Sabes qué? Seamos honestos. La disciplina es una herramienta o recurso de parte de Dios que nos va a ayudar a la edificación y al crecimiento. Pero también nos podemos topar con el escenario de que alguien nos indisciplinó injustamente. Los hombres somos imperfectos. Y muchas veces podemos también caer en esto. Y me incluyo porque nunca, digamos, de esta agua no he de beber. Hagamos ahí una pausa. Si me disciplina injustamente, ¿Dios se descuidó, o Dios fue el malo? Nada sale del control de Dios. Nada sale del control de Dios. Y si Dios está permitiendo que eso pase por tu vida, es porque esa situación te va a enseñar a ser mejor. Todo tiene su propósito. Todo tiene su propósito. En mi vida, yo siempre vivo un concepto. Que para mí no existen las casualidades. Existen los propósitos. Que para mí no existen las casualidades. Existen los propósitos. Y si en algún momento te topaste a ti con alguna autoridad que crees que es injusta, déjame decirte algo. Todo el proceso que estás viviendo es necesario porque el Señor quiere llevarte a un nuevo nivel de gloria. Amén. ¿Sabes que cuando experimentamos injusticia es una puerta abierta para que Dios nos enseñe, nos procese, pero se manifieste como el Dios de justicia? Y si estamos atravesando una indisciplina injusta, pues qué bueno, porque Dios quiere enseñarte algo con eso. Y sí, muchos podemos fallar, pero el cuerpo de Cristo va a seguir avanzando. Y de todo, absolutamente de todo, Dios puede hacer algo nuevo y enseñarnos. Andrés, otra pregunta. ¿Qué provocó el mal concepto de la disciplina en la iglesia? El legalismo. Yo creo que ese es el principal aspecto. Hablamos de que Jesucristo vino a romper el legalismo de aquel entonces. Me encanta ver cómo Jesucristo les decía, ustedes son así, pero el reino de los cielos es así. El reino de mi Padre se mueve así. Y creo que el legalismo, el creer que necesitamos la perfección para estar en un lugar, nos hace
cambiar nuestro pensamiento. Ese legalismo que realmente, mira lo que dice Mateo 18, dice las formas en cómo corregir a una persona. La primera es, acércate a esa persona y dile, ¿sabes qué? Estás obrando mal. ¿Sabes qué? Tu modelo de conducta no está bueno. Si la persona no hace caso, dice que vayas con 2 o más testigos que puedan guardar tus palabras. Y la tercera forma es llevar tu caso a la iglesia, dice la palabra. Y la cuarta es que si esa persona no corrige su pecado, trátalo como un pagano, como un cobrador iluso de impuestos. Es dura la Biblia. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es ir hacia el último escalón y tratar como un pagano a esa persona cuando esa persona quiere restaurarse. Y eso se convierte en legalismo. Cuando Dios a través de Jesucristo vino a mostrar su amor, su paternidad, sus abrazos, su cuidado, su identidad de reino. Si la Biblia habla de que somos coherederos juntamente con Cristo, es que hay gloria después de este tiempo de disciplina. ¿Sabes qué? Tal vez tú llevas más tiempo en el cristianismo y llevas más tiempo sirviendo en la iglesia. Y para los que no saben, Andrés y yo servimos en la misma iglesia, nos conocimos en la misma iglesia. Sí. A Dios gracias porque Dios nos permitió nacer y crecer en una iglesia que realmente hemos sentido no legalismo, pero sí la paternidad de Dios. Y la pregunta va más, ¿crees que sigue errándose este concepto de disciplina? ¿Ya no es tan duro como antes? ¿Crees que ya no es como antes, que si venías vestido de negro, si escuchabas rock, disciplina, o si hiciste algo que no estaba dentro del parámetro de lo correcto, te aislaban? ¿Crees que eso ya pasó? ¿Sigue viviéndose hasta el día de hoy? ¿Cómo crees que está eso? Hay algo que es innegable en nuestros tiempos y es algo que debemos mantenerlo siempre, y son los principios. Las formas muchas veces son las que cambian, pero los principios son realmente ineludibles. O sea, debemos movernos en ellos, debemos todo lo que nos dice la palabra de Dios en nuestros modelos de conducta, cómo el Señor nos dice que nos desenvolvamos, cómo el Señor aclara a través de la Biblia. Eso debemos vivirlo y practicarlo. Pero obviamente las formas y cómo nosotros estamos llevando el concepto. Imagínate cómo el mundo avanza a pasos acelerados. Hablamos de una ideología de género, hablamos de cómo en este tiempo se quiere legalizar el aborto. El mundo está avanzando. Ellos utilizan estrategias, utilizan redes sociales. Antes se decía que publicar algo en internet era pecado. Mirar el internet era pecado. Hay historias que dicen, es que tú ves televisión y estás pecando porque eres un ocioso y tantas cosas. La caja del diablo, como diría ella. Exacto. O sea, pero realmente debemos de empezar a usar. Debemos como cristianos también avanzar. Yo recuerdo que en algún tiempo, cuando venía el no usar corbata, era señal de irrespeto para Dios. Yo lo veo como que debemos seguir avanzando, de que mi vestimenta no determina mi espiritualidad. Obviamente de que es importante verme bien, es importante que mi imagen se presente bien, pero la presencia de Dios habla de cómo yo me desenvuelvo. Entonces, como cristiano, yo creo que sí debemos avanzar y avanzar y avanzar. Si el mundo está hablando de aborto, nosotros debemos hablar de la vida que Jesús nos da. Si el mundo está hablando de ideología de género, y me estoy metiendo a otro tema, amigo, perdóname, pero la Biblia te habla de la esencia de la familia. Si el mundo te habla de tantas cosas, la presencia de Dios te habla de principios claros. Y hablando de la disciplina y hablando de todo cómo nosotros estamos avanzando, debemos empezar a saber llegar a las personas. Mateo 18 dice que no nos metamos con las estrategias de la iglesia, porque el presbiterio, en nuestro caso el consejo de ancianos, es quien descarga la revelación de Dios para poder restaurar a las personas. La Biblia es muy clara con eso, y asimismo responsabilidad de las autoridades de nuestra congregación y de nosotros mismos el saber descargar revelación y descargar estrategia para el momento en que vivimos. Porque no podemos seguir moviéndonos en todo lo que hacíamos hace 10, 15 años, porque la sociedad avanza y el cristianismo tiene que ir adelante. ¿Sabes qué? Tal vez la situación de la iglesia actual no es tan estricta o legal como era antes con el legalismo. Ya no nos enfrentamos a esa magnitud de legalismo como lo era hace unos 10, 15, 20 años. Pero algo sí es cierto. Podemos vivir malos entendidos, rivalidad, confusión, dolor, celos, envidias, que pueden llevarnos a una disciplina.
a una mal disciplina. Puede que eso suceda, pero la clave aquí es tener una identidad auténtica, propia, que podamos nosotros buscar a Dios de una manera particular, única, y que Dios te pueda hablar. Ese va a ser la clave en todo proceso que nosotros estemos viviendo. Yo quiero preguntarte, Andrés, ¿estamos en los tiempos donde se experimenta la paternidad de Dios? ¿O estamos en los tiempos donde se vive el mal entendimiento de que me hicieron esto, será que no me quieren? ¿O me acusaron de esto, será porque les caigo mal? ¿O me dijeron esto, es porque ellos están equivocados y yo no? ¿Qué crees tú? ¿Estamos viviendo en tiempos de paternidad de Dios? Yo creo que te devolvería la pregunta basado en que Dios es el alfa y el omega. Yo te diría, nosotros estamos viviendo la paternidad de Dios como personas. Porque generalmente buscamos la paternidad de Dios en fuentes que no son las mejores. Creemos que esa persona o esta otra persona tiene que demostrarme la paternidad de Dios, cuando yo debo ir a la esencia misma, que es a sus brazos, en intimidad. O sea, yo te puedo decir, si vives en la paternidad o no, la paternidad de Dios depende de ti y depende de mí. No depende de las circunstancias. No depende de las circunstancias. No depende solamente de cómo está tu intimidad con Dios. Porque yo puedo verlo a un Dios tan lejano como yo puedo ver a un Dios que puede jugar a las luchitas conmigo con las almohadas. Puedo ver a un Dios que si estoy triste me abraza. Puedo ver a un Dios que si estoy feliz se goza conmigo. Y estamos ahí, experimentamos la presencia de Dios. Nosotros vivimos y nosotros somos los que vivimos y los que estamos o no estamos en la paternidad de Dios. En referencia a tu intimidad. Conócele a Dios como Dios Padre y como Dios de amor. Y no como te dicen las redes sociales. Y no como te dice el mundo. Que Dios es un Dios castigador y que si haces algo mal ya está listo para castigarte. No. Dios primero te muestra su amor y te hace vivir el proceso en amor. Sabes que yo aprendí en mi vida como cristiano, es que cada vez que te enfrentes, ya sea con una injusticia o cada vez que digas, no siento nada en mi iglesia, o no siento nada en este ministerio, o no siento nada con esta persona que se supone que es mi autoridad, no hay mejor receta y no hay mejor principio que ores por tu iglesia, por tu autoridad, por tu ministerio. Eso va a cambiar la situación y te va a abrir los ojos a la situación verdadera a la que te estás enfrentando. La paternidad de Dios no depende de las circunstancias, depende de cómo tú te conectas individualmente con el Señor. Y esa es la clave. Tal vez muchos estén en disciplina en este momento, tal vez unos estén con un concepto errado de disciplina, pero podemos decir que la disciplina es la reprensión que viene de Dios, que va a doler, indiscutiblemente va a doler, pero es necesaria para el crecimiento. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando Jesús estaba en el Getsemaní y oraba y sudaba sangre y decía, Padre, yo no quiero pasar este tiempo. Si fuera por mí, no quisiera vivir esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas veces tenemos que hacer la misma oración. Si fuera por mí, no quisiera pasar este momento de disciplina, pero que se haga tu voluntad. Y esa es la clave. Para mí, la oración más importante en esta tierra fue esa oración cuando Jesús le dijo, Padre, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y muchas veces vamos a tener que levantar oraciones tan trascendentales para salir con victoria de este proceso de disciplina. ¿Qué le dirías a todas esas personas? ¿Qué le dirías a la audiencia en un minuto? Wow, solo en un minuto. En un minuto. Yo te diría, da gracias a Dios por el proceso que estás viviendo. Porque no es fácil, Pero Hebreos 12, te quiero leer rápidamente lo que dice. Por tanto, renueva tus fuerzas, las fuerzas de tus manos cansadas y fortalece tus rodillas debilitadas. El proceso que estás viviendo, deja de decir esto no viene de Dios, o deja de decir esto es muy difícil y empieza a decir, Señor, gracias por hacerme más dependiente de ti. Gracias porque con esto, detrás de esto hay un propósito. El Señor dice que quiere llevarte a un nuevo nivel de gloria. El Señor dice que quiere llevar a tu vida, repotenciarla hacia un nuevo nivel. Y es necesario que nuestras vidas sean perfeccionadas. Y el Señor conoce lo más profundo de nuestros corazones. El Señor conoce lo más profundo de tu corazón. Y sabe cómo restaurar tu vida de la mejor manera para llevarte a ese nivel de gloria. Para que tu vida realmente exprese el amor y el carácter de Cristo Jesús. Porque ese es el fin de todo lo que hacemos. Seguimos hacia la meta para expresar el carácter de Cristo Jesús.
Entonces yo te digo, da gracias a Dios por lo que estás viviendo, aunque ahora no sea fácil. Aunque ahora sea difícil ponerte de rodillas, pero Hebreos 12 dice que fortalece tus rodillas debilitadas. Si estás pasando un tiempo de dificultad y un tiempo de prueba, es tiempo de fortalecer tus rodillas debilitadas en oración, en intimidad, en búsqueda de la presencia de Dios. Y asimismo el Señor fortalecerá tus manos cansadas para una nueva obra. El tiempo de disciplina que estás viviendo ahora y el tiempo duro que estás viviendo ahora te perfeccionan para un nuevo nivel de gloria. Amén. Tal vez muchos estamos viviendo procesos duros. Y ya sea que sea con injusticia o no, Dios va a hacer algo bueno de eso. ¿Sabes qué, Andrés? Este impulso es necesario para los procesos que estamos llevando y que muchos están llevando. La madurez es la acumulación de procesos. Entre más procesos acumulemos, más maduros vamos a ser. Así que a todos los que nos vieron y compartieron o no este tema, les animamos a dejar sus comentarios y nos escriban qué les pareció esto, nos escriban si necesitan también un poco más de claridad o necesitan conversar con alguien. Esto es Ekbalo Podcast y queremos que sea un podcast diferente, que todos tengamos el impulso correcto para el crecimiento. Despidámonos. Sí, antes de despedirme yo quiero honrar mucho el ministerio en donde Dios nos ha puesto. Gracias al Señor que hemos tenido que vivir procesos, porque sé que nos han preparado para el nuevo tiempo y la nueva iglesia que el mundo necesita. Entonces yo honro mucho y quiero tomarme este espacio para honrar mucho el ministerio en el cual el Señor nos ha puesto y nos ha echado raíces. Y gracias a las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros y honramos su autoridad. Y con eso nada más yo quiero agradecer a todos los que nos están viendo y a todos los que nos verán. Gracias porque el Señor, siempre diré que no existe casualidad. Estás viviendo en un tiempo de preparación. Deja de fijarte en hombres y fíjate en Dios, porque de Él viene todo. Amén. No hay mejor principio que podamos rescatar en este tema que la honra. Si estás en un proceso de disciplina o si pasaste en un momento de disciplina, no te olvides del principio de honra y da gracias por todo. Da gracias por tu iglesia, por tu ministerio, por tus autoridades, por tu familia, por tus amigos. Da gracias por todo y vas a ver cómo Dios utiliza esa circunstancia o ese proceso para algo mejor. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Ekbalo Podcast. Chao.